Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les traigo 2 capítulos de esta teoría llamada Un viaje a la pubertad, teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción. Sin nada más que decir, que comience el video XDDD. 3 equipos terminaron la segunda fase de los exámenes de Chunin en las primeras 4 horas: Naruto, Sasuke, Sakura Gaara, Temari, Kankuro Hinata, Kiba, Shino. Estos 9 genin, ya sea por habilidad o por tonta suerte, lograron adquirir los pergaminos que necesitaban y llegar a la torre en el centro del bosque menos de un cuarto de día después de que comenzara la prueba. Así que fueron 2 equipos de la hoja, y uno de la arena. Obviamente, había ciertas ventajas asociadas con estar en el campo de juego, pero aún así esta noticia dejó a los oficiales de Konoha sintiéndose un poco patrióticos. Sin embargo, aquellos que se habían encontrado con el equipo de Suna pueden haber sentido una punzada de simpatía por los escuadrones de Genin 8 y 7. Estos 6 novatos de Leaf necesitarían pasar los próximos 4 días y medio en lugares relativamente cercanos con los concursantes de Iden Sand, y ninguno de esos 3 jóvenes extranjeros parecía terriblemente amigable. Pero aparte de eso, hubo otro pequeño inconveniente en los planes para la segunda fase. Esta etapa de los exámenes estaba programada para durar 5 días, y nadie realmente esperaba que ninguno de los concursantes pasara tan pronto. Esto dejó a los supervisores del examen con dolor de cabeza y medio. Genma Shiranui fulminó con la mirada a un Chunin más joven y de cabello mohoso, lanzando una irritable mirada de reojo a una de las puertas de la cerca que rodeaba el campo de entrenamiento 44. ¿Qué quieres decir con que los cuartos aún no están listos? Él arrastró las palabras, masticando un sembón. Se suponía que esos preparativos habían terminado antes de que el examen comenzara. Le dio al joven una mirada penetrante, haciéndolo tragar nerviosamente. Bueno, Satoshi dijo que estaba en eso, murmuró el incauto asistente, pero, entonces supongo que lo llamaron a una misión de patrulla, y creo que le había pedido a Kasumi que hiciera algo al respecto por él. Pero entonces su abuela se enfermó, así que le preguntó a Oba, pero él estaba ocupado en TI, así que se lo desvió a Shinji, y le pidió a Kane-chan que lo cubriera cuando surgió una tarea importante, y, bien. Genma cruzó los brazos sobre su pecho. Déjame adivinar, dijo arrastrando las palabras. Entonces ella tampoco pudo hacerlo, así que le preguntó a alguien más. ¿Verdad? El muchacho tragó saliva. Ese sí, señor, Genma, señor. Takeshi y Soun se encargaron de eso después de eso, y supongo que debe haberles olvidado. Genma sacudió la cabeza, exasperado. Ya veo, suspiró. Chico, voy a hacerte una pregunta tonta, y espero que la respondas honestamente. Esto es importante, ¿de acuerdo? No quiero que me mientas, porque entonces tendríamos un problema. Él entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante 1 pulgada o 2. Y no quiero que tengamos un problema, ¿capisce? El ninja de cabello mohoso palideció ante el destello de acero en los ojos de su superior, y asintió frenéticamente. Y sí, señor, por supuesto. Él chilló. Genma respiró lentamente y sacudió la cabeza con pesadez, mirando una vez más con recelo al bosque de la muerte más allá de la valla, un área que actualmente estaba prohibida para todos menos los participantes del examen. Si supieras que estos preparativos no se están completando, dijo arrastrando las palabras, clavando al muchacho en el lugar con un ojo de Gimlet, y no trates de decir que no lo hiciste. Agregó en tono de advertencia, pero, si usted sabía que estas personas no estaban recibiendo sus tareas asignadas por hacer, entonces ¿por qué no hace nada para asegurarse de que conseguir hecho? El joven Chunin adquirió un tono rosado brillante y apartó nerviosamente los ojos. No era mi trabajo, señor, se las arregló para chillar, claramente avergonzado. Genma se pellizcó el puente de la nariz. Oh, por amor a, sacudió la cabeza con un suspiro sufriente. No, por supuesto que no. Despidió al ayudante con un gesto de su mano, volviéndose para mirar dagas al bosque. Genma Shiranui odiaba los exámenes de Chunin. Realmente lo hizo. Era vergonzoso lo terrible que era la mayoría de los shinobi en la planificación de eventos adecuados. Simplemente no podían entender cómo usar sus cerebros para cualquier cosa que no fuera una misión. Era como tratar de criar gatos, o conseguir que los primeros años de la academia hicieran una producción seria de Romeo y Julieta. La mayoría de los shinobi estaban completamente desesperados cuando se trataba de este tipo de cosas. Las redadas no fueron un problema. Las operaciones de picadura fueron fáciles como un pastel. Operaciones encubiertas y asesinatos fueron su pan de cada día. Pero los exámenes de Chunin...
Oh, esos nunca fallaron en lograr que incluso los ninjas más listos corrieran como gallinas con la cabeza cortada. Debían organizarse lugares para visitar shinobi, reservar recursos para la preparación y ejecución de las diversas pruebas, y el escuadrón Undertaker todavía estaba molesto porque el bosque de la muerte estaba bloqueado mientras la segunda etapa del examen estaba activa, y resmas de papeles para firmar, archivo, notarización, etc. Fue suficiente para hacer girar la cabeza de Genma, y eso ni siquiera estaba comenzando con toda la mano de obra que necesitaba ser desviada de las misiones para preparar y supervisar las pruebas separadas, y las patrullas dentro de la aldea fue una pesadilla logística, incluso si las empresas locales tendían a funcionar bastante bien con todos los visitantes extranjeros que buscaban lugares para comer o comprar suministros adicionales. Demonios, fue peor que los Juegos Olímpicos. Al menos, eso no involucraba a hordas de sabios idiotas pubescentes superpoderosos y pequeños psicópatas autistas que corrían por el corazón de un centro nacional de poder militar. Genma jugueteó con la aguja de acupuntura en su boca, un tic nervioso que traicionó su frustración. Estos exámenes van a ser un dolor total en mi trasero, lo sé, se quejó molesto después de mirar por un momento el letrero que colgaba sobre la puerta en la cerca de alambre, un letrero etiquetado con la designación numérica de estos campos de entrenamiento en particular. Sacudió la cabeza y se volvió para irse. Lo que sea, dijo tímidamente, no es mi problema. Anko y sus lacayos pueden lidiar con eso. Se desvaneció en un remolino de hojas, con un sonido como el viento. Anko apenas logró cubrirse la boca a tiempo para no estornudar sobre su plato de dango. Bueno, se sorbió la nariz, secándose la nariz en la parte posterior de la manga. Alguien debe estar hablando de mí. Probablemente uno de mis muchos admiradores. Ella sonrió y resopló ruidosamente, sacando un poco de mucosidad de su dedo y hacia el té de su invitado, y Vicky miró con pesadumbre el trozo amarillento de, los restos nasales ahora flotando en su manzanilla. No puedo imaginar por qué, dijo secamente, mirando a Anko directamente a los ojos. Ella rió. Claro que no puedes, dijo ella, hinchando el pecho vestido con una red y guiñando un ojo, pero muchos tipos son realmente dulces conmigo. Creo que es mi personalidad ganadora la que lo hace, eso, por supuesto, y mi mente brillante. Anko sacó un trío de albóndigas dulces de su palo y las metió en su boca, masticando por un segundo antes de tomar un sorbo de su propio té. Ella tragó el desastre con un suspiro, sonriendo con dientes antes de arrancar otro palo de tango usado y arrojándolo sobre su hombro sin siquiera mirar. La docena de pinchos que ya había incrustado en la pared parecían los comienzos de un símbolo de la hoja. Y Vicky evitó una mirada divertida para la pantalla vacía, antes de volverse hacia Anko con un resoplido. Sí, estoy seguro de que eso es exactamente, dijo arrastrando las palabras, evitando una mirada desinteresada por la malla aparentemente transparente que formaba parte de la mayor parte del atuendo de su amigo y colega. Arrugó la nariz cuando vio a Anko sonreír y estirarse lánguidamente, atrayendo sus ojos debajo de su cuello e inclinándose hacia adelante sobre la mesa. ¿Te gusta lo que ves?, bromeó, pestañeando en un guiño teatralmente exagerado. Y Vicky se rió a pesar de sí mismo, rodando los ojos y tirando su té en ruinas por un lado. He visto mejor, respondió con desdén, sin esfuerzo, mirando a los ojos a su amigo. Anko dejó escapar una carcajada muy poco femenina. Como yo, estoy seguro. Ella se rió, mirándolo juguetonamente de arriba a abajo. No eres exactamente un espectador, y Vicky. Sin embargo, me atrevo a decir que todavía soy mucho más guapo que la mitad de esos punks en los exámenes, respondió con ironía. No sé, esta vez hay algunos muy bonitos en la mezcla, bromeó Anko. Ese chico Uchiha probablemente podría quitarse un vestido y maquillarse, tal vez una peluca rubia y rizada. Sus ojos brillaron con picardía. Y Vicky resopló. Ese es uno de los estudiantes de Kakashi, ¿no? Uchiha, Sasuke, creo que se llamaba. Sí, y creo que Dwarf es probablemente uno de mis más nuevos admiradores por ahora. Y Vicky levantó una ceja ante el tono juguetón de Anko y ante el brillo pícaro en sus ojos. ¿Ah, sí? ¿Y qué le hace al niño?, preguntó, mirándola un poco sospechosamente. Anko era bulliciosa y amante de la diversión sin mucho sentido de propiedad, además de una buena dosis de ética retorcida al ser entrenada como una niña soldado prácticamente desde que tenía la edad suficiente para escribir su propio nombre. Por lo general, sabía que no debía traumatizar a los novatos, pero a veces las cosas se salieron de control, y bueno. Anko hizo caso omiso de sus preocupaciones y agitó una mano airosa. Solo se trata de un besito en la mejilla y un poco de juego de presión, dijo con desdén. Tenía la intención de atraparlo con mi táctica de miedo habitual, como estoy seguro de que sabes, pero atrapó el cuchillo y me apuntó a la cabeza. Así que tuve que improvisar.
Y Vicky captó la sonrisa en el rostro de Anko cuando dijo esto, resistió el impulso de suspirar. La última vez que lo revisé, Anko, el chico aún tenía 12 años. Intenta no acosarlo demasiado, ¿de acuerdo? Sacudió la cabeza. La intimidación es una cosa, pero la gente tendrá palabras para ti si tienes la costumbre de dar vueltas y besar a los niños prepúberes. Anko resopló y puso los ojos en blanco. Malditas Nancies, se quejó a grupos de padres preocupados y tutores morales. Si se salieran con la suya, nuestros genin ni siquiera dejarían sus pañales hasta que tuvieran 35 años. Honestamente, no pueden esperar que sigamos cuidando a los mordedores de tobillo, ¿verdad? Y Vicky le dio a Anko una mirada mesurada. Shinobi no, Anko, la mayoría de ellos todavía son niños, le dijo cuidadosamente. Incluso si han sido entrenados para matar, solo hay algunas líneas que no deberían cruzarse. Legalmente hablando, por lo menos. Dijo Anko Mulishiji, mientras no crucemos esas líneas, podemos continuar manteniendo nuestra ilusión de superioridad moral, ¿verdad? Ella se burló. Vamos, amigo, no me des esa tripa e intenta llamarlo costilla. Hay una diferencia entre hacer lo correcto y ser un maldito mojigato. Y Vicky gimió y sacudió la cabeza. Ahora, de verdad, suspiró, ¿podemos por favor no comenzar esto? No hoy, al menos. Por favor, Anko, realmente preferiría no entrar en otro de esos debates. Ya ha sido un gran día para mí. Anko entrecerró los ojos, pero no dijo nada y agotó el último té. Después de un momento de silencio, volvió a dejar la taza y sacudió la cabeza, pareciendo desinflarse al menos parcialmente. Va, como sea, murmuró, también ha sido un día largo para mí. ¿Sabes? No creo que alguien haya podido organizar los cuartos temporales en la torre. Para los equipos que terminan temprano, ¿quieres decir? Y Vicky dijo, eso no puede ser correcto. ¿No se suponía que el grupo de Genma se encargaría de eso? Se están preparando para la tercera fase, respondió Anko, preparando las invitaciones para ser enviadas y todo eso, y asegurándome de que habrá los alojamientos adecuados para los invitados en el mes previo a la etapa final. Creo que Ayate tenía la torre. Ayate, ¿ese es el novio de Yugao? Y Vicky dijo, un indicio de reconocimiento cruzó su cara llena de cicatrices. Sí, es un chico amante, está bien. Anko asintió con la cabeza. Ella puso los ojos en blanco. Quiero decir, entiendo que él es dulce con ella y todo eso, pero realmente necesita llenar los márgenes de sus informes de progreso con toda esa basura amorosa. Podría haber pasado el resto de mi vida sin ver esa mitad poema terminado sobre cómo todo, desde la forma de sus ojos hasta el color de su cabello, hace que quiera besarla sin sentido. Parece que es un verdadero romántico, comentó Vicky secamente. Anko gruñó desinteresadamente. Se sentaron en silencio por un momento, en un silencio pensativo. El propietario se acercó y les trajo su factura, evitando una mirada desagradable por los pinchos sucios que Anko había incrustado en la pared detrás de ella, que los dos Houn impartieron 50 y 50 y luego los dos se pusieron de pie y salieron de la pequeña tienda de Dango, reanudando su discusión sobre el improbable tema de la relación de Ayate y Yugao. Anko estaba convencido de que era solo cuestión de tiempo antes de que Ayate propusiera. Tenía esa mirada en los ojos, dijo, de un hombre poseído por los espíritus de todo lo que es sabio y rosa. Y Vicky estaba gratamente sorprendido por esta declaración, y reflexionó que estaban llegando a una edad en la que los miembros de su generación estaban empezando a emparejarse y pensar en establecerse. Anko resopló, expresando su desacuerdo con bastante color. Ella se quejaba de parejas estúpidas y estúpidos romances y estúpidos cúpidos, declarando con vehemencia que estaba harta de todo, y que personalmente sentía que el mundo estaría mucho mejor con muchos menos amantes. Vocalmente denunció todas las cosas esponjosas, con volantes y dulces, e insistió en que sería más feliz si nunca más se cruzara con una sola pareja feliz. Mientras deambulaban por una parte tranquila y boscosa de la aldea, y Vicky Morino y Anko Mitarashi formaron una pareja bastante improbable mientras conversaban y bromeaban bajo el dosel cubierto de nieve en este agradable día, mientras más de 60 aspirantes Chuunin luchaban por sus vidas en el bosque de la muerte. Le apasionaban los temas que le interesaban, llena de energía y entusiasmo, mientras él hablaba lenta y precisamente con un barítono profundo y brusco. De una forma u otra, el tema de su discusión pasó de las parejas en general a las parejas jóvenes en particular. Anko tenía algunas palabras extrañamente específicas que decir sobre los mocosos de pelo negro y sus precoces pinquetes, y Vicky no estaba segura de cuánto de su charla era diversión y cuánto molestia. Aparentemente, el joven Sasuke se había enamorado de su compañera de equipo, Sakura Haruno, un nombre que Vicky recordaba vagamente de la primera fase del examen. Después de pensarlo un momento, pudo colocarlo. Recordó haber encontrado un dibujo muy interesante en el reverso de la hoja de prueba de esa chica.
A, S, D, F, G, H. Cuando le mencionó esto a Anko, la mujer se echó a reír y, sin darse cuenta, bromeó sobre las pequeñas y rabiosas y precoces, y Vicky estuvo de acuerdo en secreto con su sentimiento, y distraídamente se preguntó qué había pasado con ese papel en particular. Esa chica Sakura era una artista notablemente talentosa. Pero antes de que su conversación pudiera continuar, los dos supervisores del examen Chuunin se vieron interrumpidos de manera bastante grosera. Anko y Vicky. Un ninja patrullero gritó, saltando delante de ellos. Terribles noticias, no te alegrará escuchar esto, se han encontrado 3 cadáveres en el cementerio. Se estremeció y sacudió débilmente la cabeza, luciendo levemente enfermo mientras recuperaba el aliento. Realmente creo que ustedes dos probablemente deberían echarles un vistazo, esto es, bueno, no se parece a nada que haya visto nunca. No es un espectáculo bonito. Anko frunció el ceño, mirando al Chuunin con curiosidad ante estas palabras. Creo que un cementerio generalmente tiene cuerpos en él, comentó, aunque había un brillo inusualmente acerrado en sus ojos. Y Vicky frunció el ceño y una mano fue a un bolsillo oculto en su gabardina. ¿Qué tan frescos están? ¿Alguna idea sobre la causa de la muerte o la identificación de las víctimas? Preguntó, uniéndose a Anko mientras seguían al Chuunin en un parpadeo. Supongo que esto es más que solo una cuestión de algún drogadicto abandonado o drogadicto que cae muerto en un lugar público, si lo considera necesario para informarnos. El patrullero no respondió de inmediato. Definitivamente menos de un día, dijo eventualmente un forense. Ambu probablemente estará en la escena en breve, pero diría que no pueden haber estado allí más de un par de horas. Probablemente obtendremos un cooficial, pero no es difícil adivinar el general por qué, y sí, pensé que sería prudente informarles, ya que los cuerpos, hizo una pausa por un momento, y su rostro parpadeó con una emoción no identificable. Bueno, verás a qué me refiero cuando lleguemos allí. Se giró e hizo un gesto a los dos examinadores para que lo siguieran. Anko tarareó pensativamente y compartió una mirada con Vicky. Asintieron y sus expresiones se oscurecieron. Como uno, los 3 desaparecieron en las copas de los árboles. La torre en el centro del bosque de la muerte tenía un aspecto sombrío y triste. Las luces se encendían y apagaban, el zumbido de un generador de chisporroteo y mantenimiento inadecuado en algún lugar del nivel del sótano resonaba a través de la estructura dolorosamente silenciosa. Las etiquetas de sello y los talismanes de propósito casi olvidado fueron abofeteados a intervalos aparentemente aleatorios en las paredes y pilares, que estaban agrietados y manchados por años de uso y desuso alternativos. Tenía una atmósfera de aislamiento, una sensación de estar aislado del resto del mundo. Esta torre estaba ubicada en el corazón de la zona más salvaje del vasto y extenso bosque por el cual esta parte de Inokuni era famosa, y no se usaba con frecuencia. Por lo general, era solo una parada de descanso para los shinobi de mayor rango que realmente usaban Training Ground 44 para entrenar. Con tan poca gente dentro, naturalmente la torre se sentía vacía, y el silencio era casi opresivo. Esta inquietante tranquilidad parecía sacrosanta, en cierto modo, como si romper la quietud de este lugar fuera un tabú, y resultaría en una terrible retribución que se visitaría sobre sus cabezas si se atrevían a hablar, o de lo contrario harían algún tipo de ruido. Entonces, por supuesto, Naruto no tuvo ningún problema en saludar alegremente a cierto Jinchuriki Kizuna. Oye, Gaara. ¿Cómo te va? El rubio se acercó al pelirrojo, sonriendo ampliamente y saludando con la mano. Parecía completamente despreocupado por nada, y no parecía que incluso temiera por su vida en presencia de Gaara. Kankuro y Temari, desde un rincón lejano del pasillo débilmente iluminado, miraron boquiabiertos al rubio e intercambiaron miradas preocupadas entre ellos. Antes de alejarse aún más de su hermano, no había pasado mucho desde su desagradable viaje a través del bosque, y en su mayoría habían pasado las últimas 2 horas tratando de vigilar a su hermano menor, mientras al mismo tiempo se mantenían bien fuera de su camino. Gaara se giró para mirar sin pestañear a Naruto, ojos opacos de color turquesa evaluando desinteresadamente al muchacho vestido de naranja. Los ojos oscuros con anillos miraban desde una cara inexpresiva, una ceja sin pelo marcada con un tatuaje rojo sangre del kanji por amor. ¿Por qué me hablas? Gaara raspó, su voz baja y cargada de una tranquila amenaza. Sus ojos se entrecerraron. No tengo ningún interés en tu compañía. Vete si valoras tu vida. Temari y Kankuro contuvieron la respiración. La primera intentó distraerse recitando mentalmente los 100 principios de conducta shinobi. Este último cerró los ojos con fuerza y se dirigió a su lugar feliz donde la kunoichi tetona y escasamente vestida aceitaba y pulía sus títeres. Naruto sonrió a Gaara, imperturbable.
¿Por qué tengo ganas?, dijo sin rodeos en respuesta a la pregunta, se rascó la nuca y luego soltó una carcajada, y mientras yo hago como la vida, creo que no tengo nada más que temer de que, jaja, sin ánimo de ofender, por supuesto. Gaara se cruzó de brazos. HMPH. Debes ser tan tonto como pareces, dijo. Sí, así me lo han dicho. Naruto se rió y pareces un punk violento de la calle. Pero las apariencias pueden ser engañosas, ¿no? Los ojos del rubio brillaron y dio un pequeño paso hacia Gaara. A pesar de todo lo que le decía la lógica, a pesar de toda la experiencia pasada y las evaluaciones actuales del niño que tenía delante, Gaara se encontró reflexivamente, retrocediendo automáticamente casi tan pronto como Naruto avanzó. Los latidos de su corazón se aceleraron por una fracción de segundo, y sintió una emoción de algo que supuestamente podría ser miedo. La sonrisa no había salido de la cara de Naruto, pero en ese momento el aire se sintió insoportablemente espeso entre ellos, y un enorme peso cayó sobre la cabeza de Gaara. Se encontró incapaz de encontrar la mirada de Naruto, inclinando la cabeza para mirar los dedos de los pies del otro chico. Temari se quedó boquiabierto al ver ante ella. Fue completamente inexplicable. Si no lo hubiera sabido mejor, podría haber pensado que, por lo tanto, el bocazas había intimidado de alguna manera a su hermano menor. Pero eso era imposible, ¿no? Ella sacudió la cabeza, decidiendo que simplemente debía estar imaginando cosas, y le dio un fuerte codazo a Kankuro en las costillas. Su hermano del medio tenía una expresión bastante tonta en su rostro, sin duda se había vuelto demasiado envuelto en su lugar feliz. Kankuro lanzó un aullido estrangulado y le lanzó a Temari una mirada sucia. A ella le dirigió una mirada severa a cambio, y él tímidamente se dobló sin decir una palabra más. Se alejaron más de Gaara, volvieron la espalda y caminaron de puntillas por el pasillo, pensando que, fuera lo que sucediera después, les sería útil poder reclamar una negación plausible. Quizás puedan, murmuró Gaara por completo, después de varios segundos de silencio. Todavía se encontraba inexplicablemente incapaz de encontrar la mirada de Naruto, y sus labios se torcieron infinitamente hacia abajo en las esquinas, curvándose minuciosamente en algo no muy diferente al ceño fruncido. Con cierto esfuerzo, endureció su mirada y levantó los ojos para mirar a Naruto directamente. Había algo profundo en esos ojos, se dio cuenta. Brillaban con una luz suave, una cálida y gentil compasión como había visto en los ojos del tío Yasamaru. Eran amables pero firmes, atentos y perdonadores. En blanco y sin vida, congelado por el terror y el odio, mirándolo sin verlo desde las sombras de la memoria y el miedo en los rincones más oscuros de su mente. Siempre mirando, siempre penetrante, siempre juzgando, siempre y para siempre. Esa mirada se quemaría indeleblemente en su mente, en su corazón seco y marchito. Lo quemó, lo congeló. No podía soportar esa mirada, pero no se evitaría por nada, no, hasta que hubiera pagado por el pecado que era su propia existencia, no a menos que apaciguara el odio de su madre, apagara sus labios resecos y agrietados con sangre cálida, dulce y digna. Gaara sintió la necesidad de estremecerse, pero lo reprimió. Sin embargo, le temblaban las manos. ¿Estás solo, verdad? Naruto susurró perspicazmente, su mirada penetrante. Él asintió. Sí, sé que lo eres. Puedo verlo en tus ojos. Son como eran los míos, susurró el rubio, y por un momento Gaara no pudo evitar ver a su tío. La arena siseó y traqueteó en su calabaza, el corcho amenazaba con estallar, inundar y enterrar el salón con ira y matar sangre. Créeme, hombre, continuó Naruto, como si fuera ajeno al peligro en el que se encontraba. Sé de dónde vienes. Sé que se siente tan duro. Duele peor que cualquier otra cosa, ¿no? Te trae justo aquí, justo en el maldito Kokoro. Cuando todos se niegan a reconocer tu existencia, bueno, eso simplemente apesta, ¿no? Algo en Gaara se rompió con estas palabras. Sus ojos brillaron y no vio nada más que rojo. La arena brotó de su calabaza, chocando contra las paredes y cayendo en cascada por el pasillo en una atronadora cacofonía de movimiento. No hables como comprendes. Rugió con todo el veneno y la bilis de un adolescente angustiado, con la voz quebrada y ronca por el volumen de su grito. No me conoces. Nadie entiende mi dolor. Solo cállate y muere. En un abrir y cerrar de ojos, la arena de Gaara llenó el pasillo delante de él desde el suelo hasta el techo. Las paredes gruñeron bajo la tensión, doblándose hacia afuera y amenazando casi con ceder. Gaara se retorció psicóticamente, gruñendo y gruñendo. No había forma de que el rubio pudiera haber escapado de eso, se dijo. Naruto estaba, más allá de cualquier sombra de duda, seguramente enterrado en el corazón de esta inundación. Luciendo absolutamente lívido, Gaara extendió su mano y la cerró salvajemente en un puño.
Con un sonido como un trueno, la sala explotó suficiente arena para enterrar un pelotón completo de shinobi. Se derrumbó en un punto singular, una esfera perfecta de no más de medio metro de diámetro. Ni un solo grano cubría el suelo, cada onza de sus recursos comprometidos en este golpe mortal seguro. No había forma de que el rubio pudiera haber sobrevivido a eso. Dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo, Gaara dejó caer su brazo y el ataúd esférico de arenas implosionadas se derrumbó por un momento. Se sintió casi aliviado, una catarsis rara que vino con sus asesinatos más satisfactorios. Luego, un dedo lo tocó en la caja. ¿Qué pasa, Gaara? Vino la voz descarada de Naruto. ¿Ves una mosca en mi hombro, o algo así? Fue una exageración sería solo para aplastar un insecto. Gaara parpadeó. Le tomó toda su fuerza de voluntad para luchar contra el impulso de llorar de rabia. Sakura brillaba de satisfacción cuando ella y Sasuke se desplomaron en el suelo, sudorosos, jadeando y sonrojados por el esfuerzo. Estaban completamente vestidos y nada desaliñados, pero no obstante, había una inconfundible satisfacción aérea sobre ellos. El Sharingan de Sasuke se extinguió. Las esferas plateadas, sable y escarlata se habían atenuado en un uniforme negro sin patrón. Él sonreía gentilmente, su pecho subía y bajaba con respiraciones agradablemente trabajadas, mientras miraba a su esposa con una intensidad suave y sutilmente apasionada. Tenía la cara rojiza, el ceño brillante por el sudor como si acabara de correr un maratón. Sakura estaba radiantemente radiante, sonriendo ampliamente y tarareando una melodía melodiosa para sí misma mientras se reclinaba contra su esposo. Ella acurrucó su mentón en la curva de su cuello, inhalando perezosamente la fragancia de su sudor. El perfume almizclado de Sasuke Uchiha. Su brazo estaba envuelto flojamente alrededor de su cintura, y ella estaba acariciando ociosamente su rodilla. Eso fue magnífico, ronroneó, derritiéndose felizmente en su tierno abrazo. Se le escapó una risita. Tsukuyomi es tan útil como recuerdo. Sasuke asintió distraídamente bañándose en el resplandor de la ilusión, un vínculo entre él y su esposa. No puedo creer que me haya olvidado de esa aplicación en particular, admitió, frotando perezosamente una mano arriba y abajo de la cintura de Sakura. Bueno, ahora, que fueron bastante distraído, dijo Sakura defensiva con todo lo que estaba pasando. Eso es cierto, tarareó Sasuke, asintiendo. Se inclinó un poco más hacia Sakura, sin preocuparse particularmente por nada más que por él y por ella. En ese momento estaban acurrucados juntos en esta habitación apartada, sin importarles si alguien los había cruzado o no. 72 horas de mutilación mental mutua podrían hacer mucho para aliviar el estrés. Entonces, por supuesto, ninguno de ellos estaba terriblemente molesto cuando Kankuro y Temari entraron a la habitación con expresiones de miedo. Sasuke y Sakura estaban demasiado absortos sentados allí y disfrutando de la presencia del otro como para alborotar a cualquier intruso. Los dos hermanos de arena no Jinchuriki, por el contrario, quedaron estupefactos cuando vieron a la pareja acurrucada tan íntimamente. Claro, los niños estaban completamente vestidos, y seguro de que su ropa no tenía el aspecto desaliñado o descuidado de la ropa arrojada en su lugar después de un encuentro NC-17, pero Temari y Kankuro no eran idiotas. Podían decir, por la expresión en los rostros de los niños y la forma en que se abrazaron, que obviamente algo había sucedido entre ellos. Si hubieran tenido menos intención de huir de su hermano menor psicótico, Temari podría haberse sentido dividido entre envidiar a estos mocosos que podían permitirse el lujo de ser tan amorosos y despreciar este comportamiento groseramente poco profesional, y Kankuro probablemente habría fruncido el ceño y se hubiera sentido molesto de que incluso 13 años, los niños de un año estaban teniendo más acción que él. Tal como estaban las cosas, ambos murmuraron algo sombríos por un momento antes de darse la vuelta y comenzar a cerrar la puerta con cualquier cosa que pudieran tener en sus manos. Sasuke lanzó una mirada irritable a los dos hermanos, apartando a regañadientes sus ojos de Sakura. ¿Nadie les enseñó a tocar a los dos?, murmuró, dándoles el ojo apestoso. Sakura hizo un puchero, sintiendo que Sasuke se movía, y de mala gana ella lo soltó. Se puso de pie, y por un momento ella contempló aprovechar el hecho de que esto la dejaba a la altura de los ojos con su cremallera. Por lo menos, podría hacer que Sannin entrelazado se sienta lo suficientemente incómodo como para irse por su propia cuenta. Pero luego Sasuke dio un paso hacia Kankuro y Temari, y Sakura perdió su oportunidad de actuar con un ¿qué puedes hacer? Encogiéndose de hombros, se levantó y miró la barrera improvisada que el dúo había levantado al otro lado de la puerta. En realidad, parecía bastante resistente para algo arrojado de muebles escasos y dispares, y pensó que probablemente podría obstaculizar un genin normal durante al menos unos minutos. ¿Qué pasa con la barricada?, ella preguntó inocentemente.
Kankuro la miró por encima del hombro, con una mirada salvaje y cazada en sus ojos. Gaara se ha vuelto loco. Si Seo casi nos atrapa con ese último ataque, si aún no hubiéramos salido del pasillo. Él se estremeció. ¿Qué? ¿Eso es todo? Dijo Sasuke, claramente no impresionado. Él se quejó. Por favor. No es tan aterrador. Temari sacudió la cabeza. No, créeme, será mucho más seguro si solo nos sentamos y esperamos a que esto se calme. Gaara está en otra liga del shinobi ordinario, pero mientras nos mantengamos fuera del camino, él no debería. No siento la necesidad de matarnos. Realmente, probablemente deberíamos estar lanzándolos a los dos, murmuró Kankuro sombríamente, ya que fue tu compañero de equipo quien hizo que Gaara se fuera. Quizás matar a los tortolitos será suficiente para satisfacerlo. Absolutamente no. Temari espetó, silenciando a su hermano con una mirada helada. Sí, eso no es algo muy bueno para decir, agregó Sakura, frunciendo el ceño a Kankuro. Kankuro frunció el ceño y Sakura sacudió lentamente la cabeza. Fue un poco surrealista escuchar al titiritero sugiriendo que ella y Sasuke fueran sacrificados a su hermano pequeño, considerando cómo había salvado la vida de Kankuro en otro momento después de que él persiguiera al mismo hermano cuando fue secuestrado por Akatsuki, solo para terminar siendo golpeados y envenenados por el mismo hombre que creó la mayoría de los títeres que Kankuro alguna vez usó. Por supuesto, nunca había sido exactamente el tipo más genial para empezar, pero aún así. Se encogió de hombros mentalmente y miró a Sasuke, que estaba evaluando aburrida la barricada improvisada. No lo mantendrás fuera con esto, ya sabes, comentó secamente. Honestamente, dudo que una barrera tan endeble funcione para cualquiera que llegue hasta esta torre. Temari se sonrojó y le lanzó una mirada sucia a la jovencita de cabello negro. Oh, ¿qué es lo que sabe? Ella abofeteó, cruzando los brazos debajo de su pecho. Este gesto le valió a la rubia una mirada levemente celosa de Sakura, quien miró con tristeza su propio busto bastante carente, y frunció el ceño. Más que tú, Sasuke se puso serio con una sonrisa irónica. Kankuro resopló ante esto, obviamente reprimiendo una carcajada. Y creo que Sakura sabe aún más que yo. Le lanzó una sonrisa a su esposa, y ella apartó la mirada del estante adolescente de Temari. La expresión de Sakura se iluminó considerablemente y le devolvió la sonrisa con interés. Halagador, dijo ella, empujándolo juguetonamente sobre el hombro de su brazo perdido. ¿Qué voy a hacer contigo, Sasuke? Él sonrió, antes de fingir una expresión inocente. Oh, no sé, dijo arrastrando las palabras. Estoy seguro de que tienes algunas ideas. Sakura se echó a reír, captando el brillo en sus ojos. Eres un chico muy travieso, ¿verdad? Ella se rió. Un guiño. Sí, supongo que puedo pensar en un par de formas de castigar a alguien como tú, guapo. Kankuro amordazó exageradamente. Consigan una habitación, ustedes dos, gimió. Eso es asqueroso. Temari parecía que deseaba asentir con la cabeza, pero de repente giró la cabeza para mirar la puerta con barricadas. Frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos, se llevó un dedo a los labios y silbó a los otros tres, antes de señalar su oreja y luego a la puerta. El sonido de los pasos pronto se hizo audible, y los cuatro ocupantes actuales de esa habitación quedaron en silencio. Sasuke y Sakura intercambiaban miradas de desconcierto, y Kankuro se había puesto mortalmente pálido bajo su pintura de guerra. Grifo, grifo, grifo. Los pasos se acercaron, cada vez más alto y más claro a medida que se acercaban. Las sandalias aplaudieron en el piso de baldosas. Su propietario, o los propietarios más probables, a juzgar por la frecuencia y el momento de los pasos, no hicieron ningún intento de moverse en silencio o de ocultar su presencia. Sasuke frunció los labios, escuchando atentamente. Levantó la mano y levantó dos dedos, mirando a Sakura y arqueando una ceja como para pedirle su opinión en silencio. El pinquete frunció el ceño y asintió por un momento, antes de detenerse. Sus ojos se entrecerraron, y luego sacudió la cabeza, levantando una mano y levantando tres dedos. Sasuke pareció escéptico por un momento, pero solo un momento se animó, escuchando el ritmo desigual de los pasos que se acercaban, y una mirada de realización cruzó por su rostro. Su boca se abrió en un silencioso ah, y asintió entendiendo. Hizo un gesto breve con una mano en una forma oscura y alterada del lenguaje de señas Sanbu, un léxico modificado que originalmente había sido diseñado por Danzo Shimura con el propósito de transmitir discretamente órdenes a sus agentes de Road. Los dedos se cerraron en un puño antes de extenderse, girando y flexionando en algunos arreglos complejos.
La respuesta de Sakura llegó en un modo más estándar, las manos se desdibujaron rápidamente a través de una breve secuencia de signos Kankuro y Temari, que a estas alturas habían notado el intercambio silencioso, solo pudieron captar el final de la conversación, no es que les sirviera de nada, ya que ninguno de los dos sabía realmente el lenguaje de señas. Sasuke parecía calmado por lo que fuera que Sakura le dijo, sin embargo, él sonrió y se volvió hacia la puerta una vez más. Los pasos se detuvieron justo afuera de la habitación. Hola, ¿alguno de ustedes ha visto venir una serpiente por aquí? Una voz entró por la puerta. Me encontré con uno en el bosque, pero se escapó antes de que pudiera atraparlo. Temari y Kankuro parecían asustados cuando se dio cuenta de que estas palabras estaban casi seguramente dirigidas a ellos, incluso si el tono del que hablaba sonaba bastante inofensivo y gentil. Sasuke y Sakura, en contraste, sonrieron a sabiendas. Una voz masculina murmuró algo venenoso sobre tácticas poco claras, y una voz más profunda intervino con un comentario agresivo vagamente pasivo. Hola, Hinata. Chilló Sakura, inclinándose hacia la puerta. Me temo decir que no hemos visto piel ni escamas de ninguna serpiente, aunque Naruto sintió su encuentro antes. Estaba realmente mareado por eso, en realidad. Nuestro pequeño amigo realmente se desgarró o no sé atropellar y ayudarte. Hinata Hyuga, la oradora invisible, se rió ante esto. Lo hizo, ¿verdad? Dijo ella, sonando gratamente divertida. Oh, ese Naruto, ¿qué voy a hacer con él? Otra risa. Aunque es un caballero muy elegante con una armadura brillante, debo admitirlo. Probablemente también podría ayudarme a rastrear a la serpiente, pero parece que él Gaara-san, ¿verdad? Bueno, parece que esos dos están ocupados, teniendo una conversación de corazón a corazón, en este momento. Prefiero no interrumpir. Sasuke tarareó pensativamente. Ya veo, dijo, ignorando las expresiones estupefactas de Kankuro y Temari. Por sincero, ¿quieres decir? Hubo una breve pausa. ¿Le está dando a Gaara y Shukaku un sermón sobre la amistad mientras Kurama los mantiene presionados? Respondió finalmente Hinata. Sasuke y Sakura hicieron una mueca de simpatía. Ah, eso es lo que quieres decir, dijo el último. Casi siento pena por los pobres bastardos, reflexionó el primero. Temari y Kankuro se quedaron boquiabiertos compartiendo una mirada, expresaron simultáneamente la única declaración que en realidad podrían formular conscientemente en respuesta a estas declaraciones recientes, increíblemente increíbles. ¿Qué? Fin del capítulo 13 y comienzo del capítulo 14. Gaara no estaba seguro de dónde estaba exactamente. Ante sus ojos se extendía un vasto y aparentemente interminable plano blanco, tan puro y claro que no podía distinguir entre el firmamento de arriba y el suelo, o al menos pensó que era el suelo. Debajo no se sabía dónde terminaba una y comenzaba la otra, no había un horizonte claro o una línea de terminación. Era suficiente para darle vértigo a una persona menor, aunque Gaara estaba seguro de su equilibrio como para confiar en que no se caería repentinamente y caería en lo que él pensaba que era el cielo, o si no estaba tan alejado de la realidad que no lo hizo. No le des el culo a una rata de una forma u otra. Gaara no estaba muy seguro de cómo había llegado a este lugar. Lo último que recordaba era la cara sonriente de ese odioso rubio, antes de que las manos de llamas doradas le quitaran el escudo de arena y lo envolvieran alrededor de su cuerpo de alguna manera. Naruto había superado sus defensas y lo inmovilizó sin sudar. Sin embargo, no se sentía como si estuviera siendo mantenido en su lugar. Aquí, donde quiera que aquí puede haber sido, era libre de mover sus brazos y piernas, aunque dudaba en hacerlo. Una parte de él temía, tal vez, que si se mudaba de este lugar se perdería rápidamente y no podría regresar de donde había venido. Un miedo irracional, tal vez, o tal vez no. No tenía forma de estar seguro. ¿Es esto un genjutsu? Se preguntó en voz alta, su voz áspera y áspera, aún recordando cómo cierto ninja de Konoha había evadido tan fácilmente su movimiento asesino. En realidad no, fue la respuesta inesperada, y Gaara se puso rígida ante el sonido de esta voz. Giró la cabeza para ver a un hombre con el pelo rubio corto y puntiagudo y marcas de bigotes en sus mejillas, un hombre que parecía casi un Naruto Uzumaki adulto. Un hombre que estaba sentado encima de la cabeza de un monstruoso Youko de 9 colas que tenía sus manos enormes, con garras y peludas juntas en una perversa imitación de oración. Era una visión ligeramente surrealista, incluso para los estándares del mundo ninja. Gaara parpadeó, sus ojos se cerraron solo por un breve momento. Cuando volvieron a abrir, se encontró nuevamente en el pasillo, sostenido por esas inexplicables manos de chakra. El cambio no fue en absoluto desorientador, por extraño que parezca, y el monstruo zorro gigante ya no se veía por ningún lado. Sin embargo, sintió un pinchazo en la frente y un violento latido debajo de su sello. Shukaku estaba enojado.
Débilmente, Gaara notó que su arena yacía inútilmente en el suelo e intentó ordenarle que se moviera, pero no respondió. No tanto como un grano fue colado, no importa cuán firmemente quisiera lo contrario. Sí, tu jutsu no va a funcionar, dijo Naruto. Lo estoy bloqueando por el momento, de lo contrario nunca podríamos tener una conversación civil. Gaara miró al otro chico, con incredulidad evidente en el ensanchamiento infinitesimal de sus ojos. Hanin. Repitió, su tono habría sido escéptico si no hubiera pasado los últimos segundos intentando infructuosamente mover incluso la más mínima mota de su arena. Sí, dijo Naruto fácilmente, no te preocupes, es solo temporal, como dije antes, solo quiero hablar. Eso sería algo difícil de hacer tratando de matarme. La expresión de Gaara se oscureció. No tengo interés en hablar, gruñó. Bueno, eso está bien. Naruto agitó una mano alegremente. Todo lo que realmente necesito que hagas es sentarte allí y escucharme, y estoy seguro de que puedes hacer al menos eso. Una cara de piedra fue su única respuesta. El rubio sonrió fríamente, sin inmutarse, y continuó. Mira, ahora, sé que has estado pasando un mal momento, Gaara, dijo, mirando a los ojos del pelirrojo. Entiendo de dónde vienes, sé lo que es cuando la gente se niega a reconocer tu existencia. Créeme, he estado allí, hice eso y compré esa camiseta. Es doloroso, y puede ser así difícil de entender las cosas. Sentir que no tienes ninguna razón para existir. Se detuvo, mirando sombríamente a la distancia media. Gaara miró fijamente a Naruto, aparentemente decidido a no traicionar ninguna emoción en su rostro. Uno de sus dedos se movió, como si intentara reflexivamente una vez más ordenar su arena, pero por lo demás no hizo nada. Bueno, nada bueno sale de ese tipo de pensamiento. La gente con gusto hará cualquier cantidad de cosas estúpidas, irracionales y horribles si piensan que de alguna manera podría validar su existencia. Cuando una persona está en un punto tan bajo que la vida parece completamente sin sentido, se desesperan, tienen miedo. He visto a personas buenas y de buen corazón caer con los peores tipos en un intento de pertenencia. He visto a personas que han sido lastimadas demasiadas veces que tratan de alejar a todos ellos. Naruto hizo una pausa, dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro del Genin Suna. Ninguno de esos es una respuesta saludable, Gaara. El Jinchuriki de Shukaku no pudo evitar estremecerse ante el contacto y las palabras que lo acompañaban. Miró a Naruto con los ojos fríos y sombríos. ¿Qué es lo que sabes? Él gruñó. Muchas cosas, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Me gusta como tu madre realmente te amó. Esas palabras provocaron una respuesta inmediata de Gaara, una que Naruto probablemente esperaba. Los ojos color turquesa brillaron venenosamente, y un brazo se levantó en un movimiento repentino, liberándose del agarre de Kurama por un breve momento. Un puño chocó con la nariz de Naruto, clavándole en la cara con un crujido feo. El rubio lo tomó sin pestañear, mirando sin pestañear a los ojos de Gaara. No dio un paso atrás ni miró hacia otro lado. Oh, comentó Naruto una vez que Gaara retiró su puño, la sangre brotando de su nariz como un grifo. Da es un gancho de derecha. Agarró suavemente el puño de Gaara y lo guió hacia el costado del pelirrojo, donde el pelirrojo lo dejó colgar sin fuerzas con su otra mano. Naruto agarró casualmente su nariz y la volvió a alinear, apretando el puente por un momento para detener el sangrado. Gaara lo miró sin comprender, temblando un poco al darse cuenta de lo que acababa de hacer. No podía recordar la última vez que había arremetido contra alguien con sus propias manos, si alguna vez lo había hecho una vez en toda su vida. Parpadeó como un búho, mirando distraídamente su puño. Podía ver un poco de sangre seca en sus nudillos. Te golpeé, dijo débilmente, su voz un indicio tembloroso. Sí, eso es lo que hiciste, dijo Naruto, resoplando bruscamente y escupiendo un bocado de sangre, mocos y escupiendo en el suelo junto a él. Hizo una mueca, luego, cruzando los ojos y haciendo algo que podría haber sido un intento de mover la nariz. Parece que te ha curado directamente. Gaara miró a Naruto, quien señalaba su nariz sinceramente, parecía un poco torcido, aunque ciertamente no lo suficiente como para provocar un gran alboroto. Sin saber qué más decir, y todavía un poco sorprendido por haber recurrido a golpear físicamente a alguien, Gaara sacudió débilmente la cabeza. Naruto frunció el ceño ante esto por un momento, antes de sonreír y encogerse de hombros. Oh, bueno, supongo que puedo hacer que Sakura me lo vuelva a romper más tarde, dijo con desdén una vez más. Se arrugó la cara y miró con los ojos cruzados por la nariz. Maldición, todavía no puedo moverlo. ¿Pudiste antes? Gaara se oyó preguntar. Sintió un toque aturdido. No, dijo Naruto, pero pensé que romperlo podría haberme dado la habilidad. Nunca se sabe, ¿verdad?
Lo absurdo de este comentario combinado con la forma perfectamente seria en que Naruto había dicho que dejó a Gaara una vez más sin palabras una vez más, el pelirrojo bajó la mirada hacia su puño, cuyos nudillos estaban teñidos con el mismo rojo opaco y escamoso que el labio superior de Naruto. Él curvó y desenroscó sus dedos, curiosamente flexionándolos. Lo siento. Las palabras se pronunciaron roncamente, con incertidumbre, su voz sonaba como las bisagras de una puerta larga sin usar que se abrió tentativamente por primera vez en décadas. Gaara casi no se dio cuenta de que él era el que hablaba, la disculpa poco entusiasta salió de su boca aparentemente por sí misma. Sus nudillos se doblaron extrañamente cuando inconscientemente flexionó sus dedos nuevamente, y el pelirrojo hizo una mueca, su otra mano se levantó para apretar su puño ensangrentado. Parecía aturdido, incrédulo ante la extraña sensación que se disparaba a través de su mano era discordante, y sus dientes se apretaron cuando su aliento salió en un siseo. Naruto se rió al ver la expresión casi horrorizada en el rostro de Gaara. ¿Te duele el puño?, preguntó casualmente. Perdón por eso, hombre. Sasuke siempre dijo que tengo la cabeza dura. Dio otra risa a esta pequeña broma. Gaara levantó la cabeza para mirar a Naruto. Herido. Susurró, repitiendo la palabra con curiosidad. ¿Es esto, dolor? Naruto se acercó y miró el puño de Gaara con toda la delicadeza de un niño blandiendo un palo, empujó los nudillos manchados de sangre de sus compañeros Jinchuriki. Gaara gritó y retrocedió ante este toque, inclinándose lo más lejos de Naruto que pudo mientras aún estaba restringido por esas manos gigantes y brillantes. Había un toque de algo salvaje y asustado en los ojos del pelirrojo. Sí, creo que eso es dolor, concluyó Naruto, asintiendo seriamente. No es una sorpresa, realmente, con lo duro que me golpeaste. Lo siento, Gaara soltó una vez más, sobresaltándose aún más que la sacudida de dolor que acababa de atravesar sus nudillos. Naruto agitó una mano alegremente, dándole a Gaara una sonrisa de dientes. Olvídate de eso, dijo con desdén. Comparado con Sakura-chan, eso fue apenas un toque de amor. Gaara miró a Naruto como si el rubio fuera la cosa más extraña que había visto en toda su vida, y eso probablemente no estaba muy lejos de la realidad. Ve, pero estás sangrando, dijo, estupefacto. Y no lo eres, dijo Naruto, pero eso no significa que no estés sufriendo en este momento, ¿verdad? De alguna manera, Gaara tuvo la impresión de que había algo muy significativo detrás de esta declaración, pero no podía comenzar a imaginar lo que podría ser. Sacudió la cabeza débilmente, acunando con cautela su puño palpitante cerca de su pecho. No te entiendo, susurró. Apretó los dientes. Debo odiarte. Eres mi enemigo. Te golpeo, que debe ser el que está en el dolor, así que, ¿por qué estoy haciendo daño aquí? Él agarró el pecho con su mano sana, cara retorciéndose en algo así como un ceño dolorido, tanto como yo estoy aquí. Levantó su puño cubierto de sangre. ¿Es más real, no?, dijo Naruto, mirando a los ojos de Gaara con esa mirada penetrante y sin pestañear. Cuando lastimas a las personas con tu arena, puedes alejarte de lo que estás haciendo y pretender que no tiene ningún efecto sobre ti, pero los puños no mienten. Cuando lastimamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos como mucho. Gaara miró a Naruto, agarrando su mano herida. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Naruto sonrió con simpatía y apretó el hombro de Gaara. Esto te duele más que a mí, susurró. Me he acostumbrado a este tipo de sufrimiento, al dolor físico. Lo he aceptado como parte de mi vida. Las acciones tienen consecuencias y, a veces, esas consecuencias duelen mucho. No puedes huir de la verdad, Gaara. Tu puño lo sabe, tu corazón lo sabe. Siempre es así. Gaara murmuró. Sus hombros se agitaron. ¿Siempre duele? Nunca antes golpeaste a alguien, ¿verdad?, dijo Naruto a sabiendas. Gaara sacudió la cabeza. No, he tenido mi arena desde que nací. Mi padre me enseñó cómo usarla desde el día en que tenía la edad suficiente para caminar. No recuerdo haber tenido nunca a mi disposición para protegerme y lastimar a otros. Se hace fácil lastimar a las personas cuando no puedes sentir lo que les estás haciendo, observó Naruto. A veces me olvido de mí mismo. Si te alejas del acto, les lanzas un shuriken a la frente desde la distancia, les lanzas un kunai entre las costillas, sin siquiera mirarlo a los ojos. Bueno, todo se vuelve demasiado fácil. Distanciarse del dolor. Pretender que no está allí. Él sonrió suavemente, con pesar. Sin embargo, eso no lo hace correcto. Y hay momentos en que no puedes hacer nada para mentirte a ti mismo, cuando no tienes más remedio que romper el cuerpo del enemigo con tus propias manos, para sentir cada golpe. Llueves en su forma y sabes exactamente cuando sus latidos se detienen al ver la luz salir de sus ojos a medida que el dolor surge a través de su cuerpo. Lo hace real. Creo que eso realmente lleva a casa la gravedad, la seriedad de quitarse la vida.
Gaara tragó saliva, mirando nerviosamente a los ojos de Naruto. Vio la sinceridad en esas piscinas, vio la luz opaca y disminuyó con el peso del sombrío recuerdo. Los ojos de Naruto cayeron siguiendo su mirada. Gaara se encontró mirando las manos del rubio. Quizás fue solo un truco de las luces fluorescentes parpadeantes, pero por un momento Gaara podría haber jurado que podía ver la sangre manchando esas manos. Volvió a mirar a los ojos de Naruto, sintiendo un parentesco extraño e inexplicable. ¿Sabes cómo es?, susurró Gaara a la soledad. ¿Realmente sabes exactamente cómo es? No. Naruto sonrió con tristeza. Como dije, respondió, he estado allí, hice eso y compré esa camiseta. Agarró el dobladillo de su chaqueta, levantándola y la camisa debajo. Gaara contempló la marca en espiral en el abdomen del rubio y los arcos rúnicos gemelos que lo encerraban. El sellamiento arcano, como llamas negras y congeladas en su piel, formaron 8 radios radiales. Se encontró con los ojos de Naruto, y la comprensión floreció. Somos lo mismo, susurró, apenas atreviéndose a hacer que las palabras fueran audibles. Naruto asintió con la cabeza. He tenido este sello desde el día en que nací, murmuró. Mi madre murió el mismo día, cuando mi padre selló el zorro de 9 colas en mi cuerpo. Los ojos de Gaara se abrieron ante estas palabras. Parecía que su corazón había dejado de latir. De repente Naruto sonrió con ironía. No creo que nuestras circunstancias sean exactamente las mismas, pero es sorprendente, ¿no? Mi padre selló el Kyuubi en mi cuerpo. Esperaba que me fortaleciera. Mi madre, ella no lo hizo. Así. Ella no quería que lo hiciera, y trató de detenerlo, trató de convencerlo de que tenía que haber otra manera, pero no lo hubo. Para bien o para mal, tenía que hacerse. Mi padre dio su vida sellando a Kurama dentro de mí, y salvó a nuestra aldea en el proceso. Mi madre murió a causa de sus heridas, al mismo tiempo que mi padre. Sus últimas palabras. Naruto hizo una pausa, olisqueando una vez. Su mirada era distante, llena de lo que Gaara solo podía describir como triste nostalgia. Sus últimas palabras fueron sus deseos para mí, su hijo, lo que querían para mí, lo que tenían esperanzas para mi futuro, las cosas que creo que cada padre siente la necesidad de decirles a sus hijos. Él sonrió. Me pregunto si lo has descubierto. No sé cuánto te enseñan en la Academia Suna, en cuanto a la historia reciente de otras aldeas. Gaara se encontró con los ojos de Naruto. El cuarto Hokage, murmuró. Sí, incluso en la arena, conocemos esa historia, y parece que tú y yo hemos pasado por muchas de las mismas pruebas. Sufrimos el mismo tipo de soledad, cada uno a nuestra manera. Su expresión se endureció, entonces, y ahora habló con un toque de desafío, pero las razones fueron diferentes, al igual que los resultados. Somos iguales, pero tampoco iguales. Naruto miró a Gaara entrecerrando los ojos. Me pregunto sobre eso, dijo, tomando con cautela el puño herido de Gaara en la mano. Vio a la pelirroja hacer una mueca al tacto. Algo me dice que las motivaciones de nuestros padres eran mucho más similares de lo que te gustaría admitir. Las personas se lastiman cuando lastiman a otros. Pero las armas no sienten nada. ¿Estás tratando de decirme que no somos armas? Gaara susurró, entrecerrando los ojos a su vez. Tal vez simplemente soy defectuoso. Sé por qué fui creado. Sé por qué mi padre tenía a este demonio sellado dentro de mí. Fue para servir y proteger la aldea, finalizó Naruto para Gaara, ¿verdad? Ese es el deber de todos los shinobis. Incluso el Kage debe dar su vida, si eso significará seguridad y prosperidad para su gente y su aldea. Esa es su responsabilidad, nuestra responsabilidad. Cuando muera, tengo la intención de morir como hombre, como un orgulloso shinobi de la hoja oculta, como Lord Hokage, dando mi vida por amor a mi hogar. Él sonrió con dientes. Creo que será lo mismo para ti, Gaara. De hecho, sé que lo será. Agarró el hombro del pelirrojo. Gaara miró a Naruto, atónito por la sinceridad, la absoluta convicción detrás de esta declaración. ¿Crees que seré Hokage?, dijo débilmente, las palabras derramando la mitad de su propio acuerdo. Naruto se rió a carcajadas. Gracias, Gaara, dijo, sonriendo de oreja a oreja. Necesitaba eso. Jeje, supongo que nuestra conversación se estaba volviendo demasiado pesada, ¿no? Gaara se sonrojó. Él no había querido que esa declaración saliera como una broma. Quise decir Kazekage, insistió sin entusiasmo, luciendo casi tímido mientras su máscara estoica habitual se quedaba en el camino. Naruto sonrió, dándole una palmada en la espalda. Claro que sí, dijo con un guiño, luego agregó. Pero sí, creo que lo harás. En el fondo, sé que tienes todas las cualidades que un buen Kage necesita. Simplemente no te has dado cuenta todavía.
Y con eso, pasó junto a Gaara, tarareando alegremente con un sobresalto. El pelirrojo se dio cuenta de que ya no estaba sujeto por las manos de Chakra, y tuvo la vaga sensación de que no había estado tan atado por un tiempo justo cuando se habían disipado. Su dedo se movió y la arena a sus pies respondió. Sacudiendo lentamente la cabeza, Gaara hizo una pausa por un momento, pareciendo incierto vacilante, miró por encima del hombro a la figura en retirada de Naruto. Había una pregunta candente en el fondo de su mente, y si no obtenía una respuesta ahora, sabía en algún lugar profundo que no se lo perdonaría por mucho tiempo. ¿Cómo?, murmuró con voz ronca, tragando y mirando la espalda de Naruto. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que mi madre me amaba? Naruto se giró para mirar a Gaara. Llevaba una pequeña pero brillante sonrisa. Porque ella era tu madre, dijo simplemente. Podría haber odiado a su padre, el pueblo, el demonio, incluso en las circunstancias de su nacimiento, pero nunca se podía odiar usted. Así es como son las madres, creo. Gaara sintió algo atrapado en su garganta, y su pecho se apretó incómodamente. Una presión caliente se acumuló detrás de sus ojos, y la humedad comenzó a correr por sus mejillas. Sin embargo, de alguna manera encontró en sí mismo sonreír. Gracias, susurró. Le dolía el puño y las lágrimas le picaban en los ojos, pero Gaara no podía recordar la última vez que se había sentido tan feliz. Incluso Shukaku no se atrevió a mancillar el momento. ¿De acuerdo? ¿En serio? Eso fue muy gay. Bueno, al menos no demasiado. Kurama era de la sincera opinión de que, la mayoría de las veces, era la única entidad vagamente inteligente en el universo. Obviamente los humanos eran todos medio tontos, pero Kurama estaba bastante acostumbrado a su idiotez. Había tenido suficiente experiencia con las debilidades y fallas de los hombres mortales, que sabía mejor que esperar demasiado de ellos. Su estupidez incluso podría ser un poco entrañable a veces, si fuera honesto consigo mismo. Kurama, a pesar de toda su edad desconocida y su poder inconmensurable, tenía cierta debilidad por los desvalidos, y no eran humanos, con sus cuerpos suaves y delicados, vidas cortas y fugaces, y sentidos y poder lamentablemente limitados, prácticamente la misma definición de desvalidos. Definitivamente, cuando se compara con seres de su nivel, los seres humanos que podrían enfrentarse a él a pesar de saber que casi con certeza significaría perder sus vidas eran muy admirables. En opinión de Kurama, gente como Minato Namikaze obtuvo un gran respeto por parte de los 9 colas. Cualquier persona con las agallas para luchar contra lo imposible valía grandes elogios, en lo que a él respectaba. Entonces, tal vez los humanos eran idiotas, pero eran el tipo de idiotas de los que podrías desear enraizarte mientras no fueran como Madara o Ashirama. Pero Kurama podía aceptar que los humanos generalmente eran imbéciles. Después de todo, tenían mucho trabajo en contra de ellos, entre los que se encontraban sus vidas terriblemente cortas, de modo que incluso aquellos pocos que lograron adquirir algo similar a la sabiduría desaparecerían invariablemente en solo unas pocas décadas, y muy probablemente reemplazado por otra moneda de 10 centavos. Yo que lo tonto con la boca floja. Sin embargo, era mucho más difícil de tragar el conocimiento de que, a menudo, sus propios hermanos eran tan retrasados como los humanos a los que se les obligaba a evitar tan injustamente. Shukaku era la prueba viviente de esto. O al menos en la medida en que una masa de chakra gigante y sensible realmente podría considerarse viva. Ese era un punto que los filósofos y los científicos podían debatir a sus anchas, particularmente porque Biju no podía morir tanto como disiparse, e incluso entonces inevitablemente se reconstituirían después de un cierto periodo de tiempo. Pero el hecho de que Shukaku fuera un psicópata mentalmente subnormal era indiscutible. O eso es lo que Kurama tendría que creer. Sabes que tu amigo va a retroceder en el instante en que mi estimado hermano pueda entrar en un par de horas de despotricar ininterrumpidamente, ¿verdad? El Kyuubi se arrastró dentro de la mente de su anfitrión, descansando su barbilla sobre las garras dobladas. Shukaku no va a ceder un paso sin ser golpeado a una pulgada de su vida. Es solo un lunático aún peor de los humanos de lo que solía ser, y lo que antes se conocía como la encarnación física de odio. Todavía lo eres, en este momento, bromeó Naruto por lo bajo. Y no te preocupes por Shukaku. Gaara fue capaz de manejarlo durante los 3 años transcurridos entre nuestra batalla durante la invasión de Sandown y cuando finalmente fue destripado por nuestros amigos encapuchados, ¿no? Es más resistente de lo que cabría esperar, Kurama. Esa conferencia tuya solo se hundió la última vez porque Shukaku había sido demasiado agotado por manifestarse físicamente al tejón Gaara en los primeros días después de la invasión. Si la rata de arena se sale con la suya, tu pequeño amigo no lo hará. Tanto como un solo momento de silencio en el que contemplar tus palabras.
Sin embargo, estás asumiendo que Shukaku tendrá un solo momento de silencio para molestar a Gaara, respondió Naruto con un brillo en los ojos. Kurama no vio la expresión de su anfitrión, pero podía sentir la corriente demasiado familiar de la travesura casi vulpina en las palabras del hombre convertido en niño. Ese tono nunca fue un buen augurio para aquellos que fueron lo suficientemente imprudentes como para oponerse al verdadero maestro del caos y la artimaña. Él se rió entre dientes, inclinando la cabeza hacia un lado en el espacio abierto del paisaje de focas. Ah, así que ya estás trabajando en eso, ¿verdad? Naruto agitó una mano con floritura. El hecho de que me haya acostumbrado a tener el cerebro de Shikamaru a mi disposición no significa que todavía no pueda planificar por mi cuenta, dijo alegremente. No soy tan estúpido. Con una sonrisa, tocó su sien y envió un poco de chakra al lugar donde su mente y el sello de su padre se encontraron y se mezclaron. La composición y el tono fueron elegidos cuidadosamente, una mezcla intuitiva de pinturas más simples para crear un pigmento preciso y particular que él mismo aplicaba tan deliberadamente. Kurama sonrió, reconociendo la señal, y procedió a abrir discretamente el vínculo telepático específico entre él y el tanuki de una cola. Naruto comenzó a tararear una melodía contagiosamente optimista, y Kurama escuchó las letras confusas que su anfitrión comenzaba a proyectar mentalmente a Shukaku. Fumikomu Sea Kuseru, Kakeiki wa Naisa, Soudayo. Yoru Bueno Keru. Nejikomu Sasai Gomi, Sasiiki Zero Sa, Soudayo. Ibiwo Kezuru. Se rió por lo bajo, reconociendo la táctica como algo sutil y engañoso. Tanto es así que nadie que no estuviera íntimamente familiarizado con el funcionamiento del séptimo Hokage sospecharía que era su culpa. Incluso los Biju no eran inmunes a que las canciones se quedaran atrapadas en sus cabezas. Cuando abres un poco tu corazón y acercas a alguien, tus sentimientos seguramente los alcanzarán más profundamente, sí. Gaara ladeó la cabeza, preguntándose débilmente si Shukaku finalmente se había roto en un momento. El sacerdote demonio había estado despotricando en su oído metafórico sobre todas las formas en que Naruto era un tonto sentimental que ni siquiera valía la arena que se necesitaría para aplastarlo, y al siguiente se había quedado callado de repente. Date prisa, exprímelo, aunque mis piernas están enredadas, seguramente me llevarán lejos, incluso si lo robo y logro agarrarlo. Si no eres tú, ¿cuál es el punto? Esa no era la parte más extraña. Por supuesto, después de un momento de silencio del Biju, Shukaku comenzó a tararear. Gaara nunca había escuchado a Shukaku tararear nunca. Así que iré lejos en la distancia, y tu mundo se convertirá en una cosa de engaño pintada de blanco. Y ahora, si lo anterior no hubiera sido suficiente, el Ichibi aparentemente también hablaba tonterías galimatías vagamente significativas, tal vez, pero galimatías no obstante. Todavía era infinitamente preferible al delirio habitual de la bestia, sin importar cuán acostumbrado a todo eso haya estado Gaara, por lo que no se dio el lujo de pensar demasiado. Este balbuceo inocuo y vagamente musical se desvaneció mucho más fácilmente en el fondo que las demandas de derramamiento de sangre, o las amenazas de devorar su alma en el instante en que dejó caer su guardia. Aprieta el acelerador, no hay necesidad de frenar. Oh sí, vamos a pasar toda la noche, queja al final, el saldo es cero. Oh sí, vamos a reducir los días. Además, era un poco pegadizo, para ser sincero. Muy lejos en la Tierra del Viento, el Lord Cuarto Kazekage, raza de las arenas doradas, no estaba teniendo un buen día. Se paseaba por su oficina y se pasaba las manos por el cabello rubio arena, con el ceño fruncido por el estrés. Había pospuesto todas las reuniones hasta nuevo aviso, esa mañana, diciendo en términos inequívocos que la primera persona en interrumpirlo podría despedirse de su carrera de shinobi. Miró fijamente, con el rostro pálido y tenso, una hoja de papel apretada en la mano. Estaba arrugado y arrugado. Había sido doblado y desplegado muchas veces, apretado entre sus dedos en un agarre firme y constante que hizo poco para traicionar abiertamente la preocupación que sentía en la boca del estómago. Las palabras estaban escritas en el papel en una mano que era precisa pero desordenada, un mensaje breve pero algo inquietante garabateado en tinta negra. Orochimaru no es confiable, él te matará en el instante en que ya no le seas de utilidad. Juega en sus manos y no vivirás para ver la invasión de Konoha. Al ver que había encontrado esta carta en su almohada esa mañana, era de extrañar que Lord Kazekage se sintiera preocupado por su contenido. Realmente, era bastante malo que alguien que no era Baki o uno de sus asesores aparentemente supiera de los planes de Rasa para aliarse a su pueblo con Orochimaru, y sabía que no provenía de ellos, porque no coincidía con ninguna de sus letras. Muestras, pero para que le advirtieran de una manera tan directa de traición potencial.
Se pasó las manos por el pelo, inquieto en silencio fuera de su ventana, vio que el ambú de la aldea realizaba el triple de sus ejercicios de seguridad diarios habituales, medio castigado por la incompetencia que permitía que esta carta llegara a donde dormía en primer lugar. Si quien entregara esa carta hubiera sido un asesino, Suna lo haría. Se ha quedado corto un Kazekage esta mañana, y solo un mes antes de la invasión planeada de Konoha en ese momento, y medio para asegurarse de que algo como esto no suceda por segunda vez. Rasa se sintió extremadamente miserable mientras contemplaba el contenido de la carta. ¿Podría la nota ser una seria advertencia de un sirviente descontento del invocador de serpientes? ¿O tal vez un intento de sembrar desconfianza adicional y sabotear la incipiente alianza entre la arena y el sonido? No era ningún secreto para él que Orochimaru era el fundador y líder de la aldea Iden Sound, y donde había un número considerable de personas actuando bajo una sola bandera, sería natural que los elementos disidentes o rebeldes finalmente arraigaran. La carta también podría haber sido plantada por un espía de Konoha. Orochimaru era un renegado de esa aldea, y sus actividades naturalmente serían de interés para el Hokage, o incluso ciertos otros poderes dentro de la hoja, y nuevamente, este mensaje podría ser una advertencia seria o un intento de sabotear una alianza entre Suna y Oto. Sería, por supuesto, preocupante si esta carta realmente hubiera venido de alguien afiliado a la hoja, si hubiera la más mínima posibilidad de que los agentes de Konoha pudieran haberse enterado del plan de invasión. Necesitaría reconsiderar todo en este momento. Parecía muy probable que esos planes tuvieran que ser cancelados. Se enorgullecía del departamento de contrainteligencia de su aldea, pero ignorar la posibilidad de una fuga o planta en algún lugar de las fuerzas de la aldea sería completamente tonto, especialmente cuando debería ser bastante alto para que se conozca el hecho de la participación de Orochimaru. A menos que el hombre mismo haya plantado esa nota como una especie de prueba retorcida. Rasa tampoco podía descartar esta posibilidad. Orochimaru era reconocido como un shinobi formidable, tanto por su dominio de las artes ninja como por su astucia duplicada. No se sabía lo que el hombre podría estar pensando, y parecía completamente plausible que esta carta pudiera ser de Orochimaru. ¿Con qué fin? Rasa no podía comenzar a comprender, pero no confiaba más en el invocador de serpientes de lo que podía lanzar él. Y, por supuesto, desconfiaba de Orochimaru. Rasa tendría que haber sido un tonto para no serlo, y un tonto no habría llegado tan lejos como Kazekage estaba acostumbrado a mirar por encima del hombro y esperar un cuchillo en la espalda en cualquier momento, y no ignoraba la supuesta maldición sobre la posición de Kazekage. Sus tres predecesores habían muerto a manos de asesinos, aunque nunca se había encontrado el cuerpo del Sandaime. En general se aceptaba que debía haber sido asesinado, y el Lord Cuarto siempre había sido cauteloso en caso de que terminara siendo víctima del mismo destino. Sabía que si alguien era capaz de asesinarlo, sería Orochimaru de los Sannin. Esta había sido una pequeña parte de su razonamiento para entrar en la alianza secreta con Oto. En primer lugar, Rasa era un shinobi formidable, pero la fuerza en la batalla era de poca utilidad si lo tomaban desprevenido, y no se hacía ilusiones en cuanto a la capacidad de su ambú para mantener a alguien tan sutil y tortuoso como Orochimaru fuera de su habitación. Todo lo que necesitaría sería una daga envenenada entre las costillas mientras él dormía. En su estado actual, Suna simplemente no tenía el poder de defenderse si alguien como Orochimaru decidiera destruirlo. Donde Konoha era fuerte y poblada por muchos shinobi activos, la arena oculta había estado tambaleándose y disminuyendo con solo un pequeño e inconstante goteo de sangre nueva contra el lento pero constante reflujo de tiempo y oportunidad. Si Rasa disgustaba a Orochimaru, era muy probable que el hombre simplemente lo matara y destruyera su aldea, o algo peor. Rasa no confiaba en Orochimaru, pero intentar desafiar a la serpiente shinobi probablemente haría más daño que bien a sus fuerzas. Rasa era fuerte, pero Orochimaru era un monstruo en forma humana. Había demasiados factores, demasiadas posibilidades para arriesgarse a tratar de derribar a la serpiente por su propia fuerza, y había muy pocos en Suna con la capacidad de ayudarlo contra tal oponente. Baki fue el mejor de su generación, solo superado por el propio Rasa, pero aún así sería superado por alguien como Orochimaru. La mayoría de los shinobi más fuertes de Suna eran, en un toque de amarga ironía, demasiado viejos y decrépitos para ser de alguna ayuda. Lady Chiyo y su hermano, por ejemplo, una vez dos de los mejores titiriteros de toda la tierra, se estaban acercando al punto en su avanzada edad. Todavía eran lo suficientemente capaces, tal vez, para enfrentarse a shinobi simplemente competentes, pero contra uno de los Sannin simplemente estaban demasiado cansados y debilitados por la marcha del tiempo como para compararlos. Honestamente, aliarse con Orochimaru no había sido una gran elección. Maldita sea si lo hizo, y maldita sea si no lo hizo. El cuarto Kazekage odiaba ese tipo de acertijos.
Pero dejando todo eso a un lado, no podía ignorar la posibilidad de una fuga en algún lugar de su pueblo. Esta carta fue preocupante si hubiera una pequeña posibilidad de que este mensaje pudiera provenir de la hoja oculta, o de cualquier otra parte fuera de Suna y Oto. Habría que suponer que sus planes habían sido descubiertos. Rasa no había guiado a su pueblo a través de estos tiempos difíciles al ser cauteloso. Se arriesgó cuando sintió que era absolutamente necesario, pero persistir en el plan de invadir a Konoha cuando existía la posibilidad de que su seguridad se hubiera visto comprometida no sería nada menos que tontería imperdonable. Suspirando y esperando que Orochimaru no se molestara ante este giro de los acontecimientos, Rasa se sentó detrás de su escritorio y tomó a regañadientes su juego de caligrafía más una hoja de papel en un código denso y triplemente redundante. Comenzó a escribir un comunicado a su conspirador. Orochimaru, me encuentro en una posición poco envidiable de tener que informarle de una posible fuga de información sobre ciertos planes que han sido realizados por ciertas partes no identificadas. No fue un buen día para ser Kazekage. A. S. D.